queridas aprendices. En esta clase vamos a trabajar la gasa guayú, que la vamos a trabajar con cordones de 5 colores. Iniciemos con el proceso. Vamos a iniciar con el tejido de la gasa o de la cincha. Para tejer esta gasa con este diseño de M's necesitamos 36 hebras. Para tejer esta medida, que son 75 centímetros, vamos a cortar el hilo de 1,30. Este es un cordón. Este cordón, ustedes pueden ver que tiene 6 hebras. Miren, aquí están las 6 hebras. Aquí tiene 2, aquí tiene 2 y aquí tiene 2. O sea, 6 hebras. También le llaman cabos. Este cordón ya viene retorcido. Ustedes lo miran. Para hacer esta gasa, entonces vamos a necesitar 36 cordones de 1,30 m. Entonces, ustedes miden 1,30 m. 1,30 m. Tenemos aquí 1,30 m. Lo cortan aquí. Aquí le hacen un nudito. Un nudito. Así les queda. Esta es una punta. En la otra punta, ustedes van a tomar un hilo con una aguja que sea delgada y con doble hebra. El largo de la hebra, ¿cuál es? Es este codo más un pedacito. Así tiene que ser el largo. Entonces ustedes toman aquí el cordón, pasan el hilo, le dejan un poquito de hilo aquí, vuelven y lo pasan. ¿Por qué les digo que corto? Porque si lo hacen largo, se les enreda y no pueden coger las hebras. Bueno, ahí ya lo pasamos por debajo, rematamos y cortamos la hebra. Nos va a quedar así. Ustedes este pedacito lo van a cortar y con un poquitico de colbón o de ega le van a poner aquí en la punta. No mucho, poquito. ¿Por qué poquito? Porque esta hebra nos tiene que entrar en la aguja que vamos a ensartar. La dejamos ahí que se seque. Entonces ustedes van a cortar de rojo 8 hebras, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. De blanco 8 hebras, 2, 4, 6 y 8. De amarillo 8 hebras, 2, 4, 6, 8 hebras. De azul 8 hebras. O sea que tenemos 8, 16, 24, 32. Y son 36 hebras. Entonces de la mano solamente vamos a cortar 4 hebras. Ahí tenemos las 36 hebras. Si lo van a hacer de esta medida, de 70 centímetros de largo,
entonces el cordón lo cortan de 1,30. Pero si ustedes no quieren hacer de ese tamaño porque les parece muy corto, entonces van a cortar el cordón de 2,10 m. 2,10 m. Cada hebra de estas les debe medir 2,10 m. Entonces, van a cortar las 36 hebras de 2,10 m. Y la cincha les va a quedar de 90 centímetros lo tejido o de 95 centímetros si la persona es muy alta, y acá les van a sobrar 12 centímetros y 12 centímetros acá. ¿Por qué vamos a utilizar, digamos, 2,10? Porque cuando uno va tejiendo, la hebra se va como reduciendo un poco. Entonces, para que no nos falte hilo, vamos a hacerlo de esa manera. Ya tenemos todas las hebras así, miren, con los nudos, como les digo, en una esquina y con el hilo y el colbón en la otra esquina. Las 36 hebras deben ser así. Si solamente van a usar 6 agujas, entonces enhebran una aguja por un solo color. Si van a utilizar las 36 agujas, entonces enhebran 2 agujas. Hay que enhebrar todas estas hebras con las agujas que ustedes tengan. Si tienen 12, pues enhebran 2 por cada color. Si tienen 18, pues enhebran 3. Si tienen solamente 6, entonces enhebran 1 por cada color. Bueno, cuando ya tengamos las 36 agujas ya enhebradas, entonces seguimos con el otro proceso. Yo les recomiendo muy especialmente esta parte de hacer de pegar esta punta con el hilo y de ponerle el colbón. Es fundamental, porque como vamos a pasar tantas veces, entonces se desentorcha el hilo, y si él ya no tiene la torsión, digamos, ya no tiene la torsión y se nos vuelve, por ejemplo, así, ya después no lo podemos volver a entorchar. O sea, el hilo no lo pueden dejar que se les vuelva así, porque después aquí ya no se le puede dar torsión. Miren que uno le da torsión y él, mire cómo se hace. Mire cómo se hace. Mire. Entonces no hay que dejarle perder la torsión natural que tiene el hilo, porque aquí él ya está, tiene una torsión. Si ustedes no le hacen, no trabajan aquí la punta, entonces todo lo que han hecho no les va a funcionar como es debido. Ya tenemos los 36 hilos preparados, ahora los vamos a montar en la aguja y vamos a empezar a tejer o a entrecruzar las hebras. Entonces ya tenemos todas las hebras ensartadas con las agujas, miren, como ustedes las están mirando aquí. Después de tener las hebras ensartadas con las agujas, vamos a hacer el montaje. Aquí está ya los cordones están montados. ¿Cómo van a montar estos cordones aquí? Entonces, ustedes toman la aguja. Recuerden que esta tiene las 3 hebras, le sueltan un poquito la torsión y meten la hebra. Tomamos
otra hebra y hacen otro cordón, perdón, y hacen exactamente lo mismo. Entonces lo van metiendo. Mire que tenemos 3 cabos ahí. Entonces mire, 1, 2, 3 y por uno lo cogemos y lo metemos. Se llama picar el hilo. Entonces mire, aquí tenemos el siguiente. Después tomamos otro y lo metemos y tomamos un solo hilo. Bueno, así van a poner las 36 hebras. Así les va a quedar ya montadas las 36 hebras. Ustedes van a dejar una distancia de 12 centímetros o 15, máximo 15 centímetros, ¿sí? Bueno, como no todas van a trabajar estos mismos colores, entonces, como son 5 colores, ustedes van a reemplazar, ¿no?, los colores. Por ejemplo, habano, aquí sacan una hebra, 2 amarillas, 2 blancas, 2 azules, 4 rojas, 2 azules, 2 blancas, 2 azules, 2 beige, 2 amarillas, 2 blancas, 2 azules, 4 rojas, 2 azules, 2 blancas, 2 amarillas y una habana. Aquí les dan 36 hebras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como son 36 hebras, ustedes van a contar 18 hebras para acá y 18 hebras para acá y van a colocar el señalador. Si no tienen señalador, un hilo. Aquí, como tenemos en este centro, tenemos 4 rojas, vamos a dejar 2 hebras para acá y 2 hebras para acá. En el otro centro vamos a tener 4. Entonces dejamos 2 cordones para acá y 2 cordones para acá. ¿Está bien? Ahora sí ya vamos a comenzar a trabajar. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? Miren, entonces sacamos aquí en esta parte donde he señalado, ustedes, para que las hebras no se les enreden, las tienen que hacer así, moverlas así, sin cogerlas duro, digamos, sino muy despacio. Entonces, ¿qué van a hacer? Mire, vamos a empezar a cruzar estas 2 hebras aquí, mire. Estas 2 hebras me van a quedar así cruzadas, mire. Entonces, ¿qué hago? Cojo la aguja y en la primera hebra que tengo aquí, miren, aquí está, vean. Ahí meto la aguja y la saco. Aquí ya me quedan estas 2 hebras cruzadas, miren. ¿Qué van a hacer acá? Vamos a tomar estas 2 del centro y vuelvo y pico la hebra aquí y paso el hilo. O sea, ya tengo esta que está cruzada aquí. Mire, aquí quedan cruzadas las hebras. Aquí está cruzada la hebra, aquí está cruzada la hebra y aquí está cruzada la hebra. O sea que hago 3 veces esta misma acción, ¿cierto? Ahora sí, siempre deben estar contando 8 cordones. De aquí tengo 2, 4, 6 y 8. Ahora sí, tomo la hebra y la paso por los 8 cordones, vean. Lo mismo. Paso 1, 2. Entonces, mire, esta hebra es la que ya crucé, ¿cierto? Entonces aquí
pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cordones y paso la hebra. Ahí ya hice mi primer tejido, vean. Aquí está ya mi primer tejido. Bueno, ahora vamos con el otro cordón que está aquí, vamos a pasar los otros 8 cordones, vean. Tener en cuenta que no se nos salgan los cordones aquí, ¿no? 2, 4, 6, 7 y 8. Aquí están los 8 cordones. Entonces vuelvo y cojo esta hebra y los paso todos otra vez. Entonces mire, aquí ya pasé otra vez los 8 cordones, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí paso la hebra. Mire, aquí ya tengo la primera fila tejida. Aquí ya tengo la primera fila tejida. Mírenla, aquí está. ¿No? Bueno, dejamos ahí. La otra fila, ¿cómo vamos a empezar a hacerla? Miren, aquí están los cordones cruzados, ¿cierto? Entonces, este cordón lo cruzamos para acá y metemos las 8 hebras aquí. Y este para acá. Y aquí siempre tenemos que llegar al centro y nos tienen que llegar las 8 hebras. Miren, vuelvan a contar. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 y 8 hebras. Entonces, con esta hebra que está cruzada, con esta hebra de aquí que está cruzada, mírenla aquí, ¿no? Está cruzada, miren la hebra que está aquí cruzada. Entonces la que está cruzada la traigo para acá y la otra la traigo para acá. Vuelven a hacer lo mismo. Bueno, entonces aquí miren que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo deben coger los cabos? Mire, 2 azules, 2 blancas, 2 amarillas y una habana. Y aquí en la esquina me queda una roja. Entonces pasan la aguja. Bueno, nos falta tejer esta otra punta. Entonces cogen esta y hacen exactamente lo mismo. Mire, aquí están los 8 cordones, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Siempre son 8. Recuerden que cuando ustedes están tejiendo, están concentradas en lo que están haciendo. No pueden estar pensando en otra cosa. Miren, aquí pasan la aguja. Aquí pasan la aguja. Aquí pasan la aguja. Aquí pasan la aguja hasta que tengamos los 8 cordones. Miren, entonces ya tenemos aquí los 8, vean, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Entonces deslizamos la aguja. Entonces miren, noten lo siguiente, aquí donde yo tengo los separadores siempre me van a quedar 2 hilos del mismo color. Miren, aquí están los 2 hilos del mismo color y aquí están los dos cordones del mismo color. ¿Qué vuelvo a hacer? Vuelvo a hacer lo mismo que hice al principio. Cruzo estas 2 hebras. Mucho cuidado de tejer sin cruzar las hebras, porque si ustedes no cruzan las hebras, el tejido no se les va uniendo, el tejido les va quedando despegado. Entonces, con esta hebra que está acá, miren, esta hebra, vuelvo y cruzo los 8 cordones, mírenlo, aquí está, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
los cruzo. Con esta hebra que está acá, cruzo los 8 cordones. Pero acuérdense que primero que todo, yo debo cruzar estos 2 cordones, estos 2 cordones y estos 2 cordones. Entonces miren, aquí ya tenemos cruzados estos 2, tenemos cruzados estos 2 y tenemos cruzados estos 2. Siempre debemos empezar a tejer de acá para acá, o sea, de izquierda a derecha, bien organizadas, siempre tejiendo así. Entonces, ahora nuevamente pasamos los 8 cordones. Miren, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar la hebra que está aquí abajito. Miren, aquí está la hebra arriba y miren la que yo estoy tomando, la que está abajo, porque si no, la gasa me va a quedar con huecos. ¿Sí? Entonces, miren, aquí voy tomando en orden, siempre es en orden. Por favor, no tejan de noche, tejan de día. Bueno, entonces, aquí tengo ya los 8 cordones enhebrados. Mire, cuenten, 2, 4, 6, 7 y 8. Y vuelvo y deslizo la aguja. Y hago exactamente lo mismo para acá, tejiendo los otros 8 cordones. Entonces ya tenemos los 8 y entonces otra vez deslizamos. Y hacemos lo mismo, tejemos del otro lado. ¿Sí? Bueno, ahí. Ahora sí tejemos estos para acá y este para acá, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos los 8 cordones ya pasados. Deslizamos la aguja, la pasamos. Hacemos lo mismo al otro lado. Hacemos siempre lo mismo al otro lado, o sea, para acá, los 8 cordones. 2, 4, 6, 7 y 8 cordones, mírenlos aquí. 2, miren, 2, 4, 6 y 8 cordones. Estos 8 cordones los pasamos aquí. ¿Sí? Bueno, esta es la forma como ustedes van a tejer. Esta parte de aquí es el revés. El derecho de la gasa es este, mire. Así, este es el derecho. O sea, ustedes están tejiendo es por el revés. Este es el revés. Bueno. Entonces, esa es la técnica, digamos, como tienen que tejer. Y esa es la misma forma, tienen que no equivocarse de color, tienen que tener mucha atención en lo que están haciendo y como todas no van a utilizar el mismo color, entonces ir haciendo el cambio de los colores. Yo les voy a tejer otro pedacito para que ustedes miren cómo les queda por el revés y cómo les queda por el derecho, ¿no? Acuérdense que el derecho de la cincha es esta y eso sería todo el proceso que ustedes tienen que seguir. Siempre es lo mismo, o sea, siempre se teje en múltiplos de 8. En todo caso, que tenga mucho éxito en esta labor que están desarrollando. Si tienen algún inconveniente, por favor, me escriben y entonces vamos mirando cómo vamos solucionando cualquier dificultad. Un abrazo, las quiero mucho. Cuídense mucho, no salgan a la calle sin el tapabocas y que tengan una feliz semana.